El presente tema lo he titulado Una exhortación para no pasar por alto. Es una composición de una serie en la carta a los Hebreos llamada Exhortaciones y advertencia en la carta a los Hebreos. Este tema número 1, una exhortación para no pasar por alto. ¿Qué es exhortación? Exhortación es advertencia, es aviso con el que se intenta persuadir a la persona de que haga algo o deje de hacerlo. Los que han leído la carta a los Hebreos se han dado cuenta que existe un vínculo estrecho entre el capítulo 1 y el segundo capítulo en esta carta, que unen una misma idea. ¿Cuál idea? La triple investidura de Jesucristo como profeta, como sacerdote y como rey. En el primer capítulo, como lo vamos a ver, el escritor describe al Hijo, al Señor Jesucristo, como la persona mediante la cual Dios el Padre habló proféticamente. Y dice de este modo, en el capítulo 1, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién nos ha hablado? Dios el Padre, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como sacerdote, proveyó la purificación por los pecados. El Señor Jesús, reitero, como sacerdote, provee la purificación de los pecados. En el verso 3 del capítulo 1, la primera parte, leemos de este modo, el cual el Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre Celestial, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y como aquel que, rodeado de resplandor real, se sentó, eso dice la Escritura, a la diestra de la majestad en el cielo. La segunda parte del verso 3 dice así, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el capítulo 2, el énfasis no va a variar y no varía de modo alguno. Afirma que el Señor Jesucristo es aquel que como profeta anuncia la salvación. Fíjese cómo lo dice así, y yo lo digo magistralmente, cómo lo dice el escritor magistralmente.
¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes son estos? Los apóstoles, los discípulos que anduvieron con él. Entonces, como rey, el Señor Jesús está coronado de gloria y honor. En el verso 9 del capítulo 2 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, en esta condición, y que es, dice, misericordioso y fiel sumo sacerdote al entero servicio de Dios, del Padre Celestial. El verso 17 lo dice de este modo: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a los seres humanos, a nosotros, parecido a usted y a mí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, no en lo que a los seres humanos, sino en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por lo tanto, amigos, debemos tener diligente atención a esa salvación obrada por Jesucristo y a la vez otorgada para cada uno de los que desean apropiarse de esa redención. En el verso 1 del capítulo 2 dice: por tanto, y por tanto tiene que ver con esa triple investidura de Jesucristo: sacerdote, sumo sacerdote, salvador y rey. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto dice el escritor, pienso, como un pastor preocupado por su iglesia. Nos urge, dice el escritor a los hebreos, poner atención y escuchar a quien nos habla, no a los predicadores, escuchar a quien nos habla, a Jesucristo, quien es el mensaje viviente de Dios. ¿Qué importancia tiene esto? Mientras, escúcheme, más exaltada es la persona, tanto mayor es la autoridad que ejerce y tanto más demanda que el oyente le preste atención, porque lo que dice es vital, entienda esto, vital, es para la vida y urgente, es decir, no hay que aplazarlo. Se nos obliga a escuchar con atención suma lo que se nos ha dicho, por el inminente peligro de desviar el rumbo correcto. Por lo tanto,
el negarse a atender con atención a la palabra dicha por el profeta, por el sumo sacerdote y por el rey, tendrá consecuencias funestas conducentes a la ruina. La diferencia, amigos míos, entre oír y escuchar podría ser muy notable. ¿Por qué? Oír significa nada más que percibir sonidos que no demandan ni crean acción. Escuchar significa prestar cuidadosa atención a los sonidos que penetran a los oídos y luego motivan resultados positivos. Hacer lo que se demanda o a no hacer lo que se nos impide. ¿Por qué? ¿Cuál es la demanda? Dice, o cuál es el peligro. No sea que nos deslicemos, que cual navío sueltas sus amarras del puerto para luego quedar a la deriva y ser arrinconado por los vientos y las olas a los arrecifes, de donde no habrá salida, sino el inminente peligro y destrucción. Por lo tanto, es un anuncio con firmeza, y le digo a usted, amigo mío, hermano querido, un anuncio con firmeza reverente. Fíjese lo que dice en el verso 2 de este capítulo 2. ¿Por qué? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La expresión palabra dicha por medio de los ángeles, es decir, los mensajeros, señala a la ley que Dios les dio a los israelitas allá en el Sinaí por medio de Moisés y Aarón. Estos, Moisés y Aarón, aunque seres humanos, Dios habló por medio de ellos, y por eso lo que los mensajeros dijeron es palabra de Dios. Y le añado esto, palabra auténtica de Dios. Esa palabra que lleva el nombre de ley fue formulada por Dios, quien concertó con seres humanos un pacto, haciéndolos su pueblo, para su exclusivo servicio, firmado allí en el monte Sinaí. A esa palabra escrita en piedra, dice la Escritura, es Dios quien le da validez normativa, porque es su palabra. Él es fiel por ser Dios. Por lo tanto, su palabra es fiel porque es suya, es de su corazón, es de su entendimiento. Él es Dios que mantiene su pacto con el pueblo, y su palabra y pacto son perdurables. Fíjese lo que dice en el verso 1 y 2 del capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amigos, su palabra perdura sin cambios, como le digo, sin cambios, y constituye la revelación que le ha confiado al pueblo de Dios en diversas y sucesivas ocasiones. La ley de Dios llega al pueblo de Israel por medio de mensajeros desde el monte Sinaí,
quiero que me escuche, voy a reiterarlo. La ley de Dios llega al pueblo de Israel por medio de mensajeros desde el monte Sinaí. ¿Tiene idea ahora sí? Ahora bien, el Evangelio fue proclamado por el mismo Señor Jesucristo desde otro monte. ¿Cuál monte? Sí, desde el monte Calvario. El Antiguo Testamento aporta numerosos ejemplos que demuestran que toda violación, que toda desobediencia recibió su justo castigo. En lugar de mencionar ejemplos específicos de la historia del Antiguo Testamento, el escritor de esta carta enfatiza el principio que enseña que transgredir la ley divina resulta en una justa retribución, en un castigo ejemplar. Toda violación es mala. Todo acto de desobediencia es una afrenta a Dios. Por eso, siendo que el Evangelio fue proclamado por el Hijo de Dios desde el monte Calvario, el verso 3 del capítulo 2 dice: ¿cómo escaparemos? ¿Tiene idea de lo que está usted escuchando en esta ocasión? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, es decir, si no atendemos a esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, a partir de el día de Pentecostés? Entonces sí, ¿cómo escaparemos? ¿Excusas? No habrán excusas, porque el mensaje está allí. Fíjese lo que dice el verso 26 y el verso 27 del capítulo 10. Voy a leerle. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es triste, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso es importante que atendamos a eso dicho. Entonces, si ya no queda más sacrificio por los pecados, la pregunta es, ¿qué queda entonces? Fíjese lo que dice el verso 27. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, hay de aquellos que de manera positiva quebrantan el Evangelio. ¿Cuántos se encogen de hombros y alegan que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y viven desaprensivamente su vida entre pecado y evangelio, entre iglesia y mundo? Amigos, atropellar el Evangelio, convenzámonos en este momento, no es cosa liviana. Atentamos contra nuestra salvación. Y si atropellamos la salvación en desprecios, en liviandades, en nimiedades y abusos por nuestros deseos, en detrimento del amor de Dios, la pregunta es, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? No queda más que esperar sino el justo juicio de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amigos, la exhortación es para no despreocupar nuestra salvación, sino ocuparnos en ella con temblor, con temor. Cada día, escúcheme, cada día debemos caminar un trecho nuevo en la luz,
y anclar nuestra fe, no en las cosas, sino en la persona de Jesucristo. Este es el llamado de Jesucristo a toda persona que está descuidando su salvación. Este es su llamado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él te dice esta expresión con muchísimo cariño. Él está, permíteme otra vez hacerlo de esta manera. Está tocando la puerta de tu vida. ¿No has oído su voz? Vamos, abre la puerta y déjalo entrar para que cene contigo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, allí están las personas que han escuchado este mensaje, que han leído esta palabra. Y conoces, Señor, el modo como cada uno de nosotros estamos poniendo atención al llamado de la salvación. Y cómo, habiendo oído ese llamado, caminamos momento a momento en ella, atendiendo o con poco interés o sin ningún interés. Este momento es el momento oportuno para volvernos a ti. Mirar no el Sinaí, mirar el Calvario, que desde allí ese mensaje de salvación se proclamó, dándonos a través de su sangre el perdón de nuestros pecados y perdón para un cambio completo y total de vida, para no volver a pecar. Señor, gracias por mis oyentes en este momento. Amigo, ¿hizo usted una oración? Hágala. Abra su corazón y deje entrar a Jesucristo y camine en esa dirección. Que Dios lo bendiga. Todo pasa, mas tú no pasarás.